Bien seguido me suelen pedir recomendaciones sobre qué arma utilizar, cuál les conviene más, cuál creo que se podría acoplar mejor a sus modos de juego, etc. Y aunque no suena una pregunta muy difícil, pues créanme que sí lo es, porque todos tenemos una forma muy diferente de jugar. También hay que tomar en cuenta si lo que quieres es un arma free to play que se pueda desbloquear simplemente jugando, o quieres un arma que se pueda comprar con créditos, que en esta sí necesitas dinero real. Aquí estamos bien acostumbrados a que la mayoría de las armas que vemos son armas free to play, sí alguna que otra de créditos, pero normalmente siempre hablamos de armas free to play. En esta ocasión, con el perdón de toda la comunidad free to play, sí les voy a recomendar un arma de créditos que se compra con dinero real. Obviamente tiene que ser una R, porque son las armas más balanceadas del juego, y con balanceadas me refiero a que siempre van a tener buen daño, buen alcance, buena cadencia, buena precisión, buen cargador y buenos multiplicadores. Pero bueno, ahora sí, ya sin tanto relleno, te lo presento. Aquí lo tienes en pantalla. El MSBS Groot. Ya sé, es un nombre medio raro, se llama como la plantita de Guardianes de la Galaxia. Y como te digo, este AR solo se compra con créditos. En esta temporada y en la pasada te lo han estado prestando en la tienda de rank o en los eventos del pase de batalla, pero se compra con créditos. Ahora sí, ya que entendimos que se compra con créditos, ¿cuáles son las estadísticas de este AR? El MSBS Groot tiene un daño de 90 puntos, un alcance de 16 metros, una cadencia de 725 disparos por minuto, la precisión sin apuntar o, como le dicen los fresas, Hip Accuracy es de 22.5 puntos, la precisión al apuntar o en ADS es de 31.5 puntos, el cargador es de 30 balas, el multiplicador a la cabeza es de 6.0, al pecho es de 1.05 y manos y piernas es de 1.0. Como pueden ver, en cuanto a estadísticas, este AR está bastante bien, no tiene nada que envidiarle a otros. Y en el aspecto artístico, la verdad es que también se ve muy bonito, ahí sí se volvieron a sacar un 10 los desarrolladores de Warface. Tiene varios attachments custom, entre ellos una mira de punto rojo. Gracias desarrolladores por dejar de hacer miras sacadas del depredador y al fin ponernos una mira punto rojo. Gracias de corazón. De hecho también le agregaron miras de hierro. Esto de aquí es nuevo, yo no lo había notado, pero en el último buff que le hicieron a este AR también le hicieron un rework y la verdad es que también se ven bastante bonitas, no te estorban absolutamente nada y pues bueno, 10 de 10. Aquí les estoy mostrando el patrón de retroceso que tiene este AR. Primero lo vamos a disparar sin controlarlo, o sea sin bajar el mouse o el stick, y después controlándolo. Como pueden ver, el patrón de retroceso es vertical, con una ligera inclinación hacia la izquierda, pero es muchísimo más fácil controlar un retroceso vertical que uno horizontal. Y esto solamente es el patrón de retroceso, o sea, el camino que recorre el arma. Después tenemos otro patrón que es la fuerza o ataque del retroceso. Eso es lo que nos hace difícil controlarlo. En este caso el ataque o fuerza del retroceso no es muy alta, por lo tanto se puede controlar muy fácil aún con la mira de 3 aumentos. Y por todo esto que te acabo de decir, es por lo que te la recomiendo, porque es un arma confiable, es un arma que tú sabes que te va a funcionar, no te va a quedar mal. Vas a tener buen daño, vas a tener buen alcance, vas a tener buena cadencia, de hecho un poco más de lo normal que suele tener una R. Vas a tener también, muy importante, control y precisión, y vas a tener buenos multiplicadores. Oye Crow, entonces este AR es mejor que la Galil Gen 2, es mejor que la Groza, es mejor que la K15 y todos esos ARs que están ahorita en la tienda. No, espérate tantito. Estamos hablando de que es la más sencilla de utilizar, no que es la mejor de todas. Yo la considero más o menos a nivel de la Groza sin modificaciones. Ya si le pones modificaciones a la Groza, pues te haces yo creo que el AR más roto del juego actualmente, pero está más o menos a nivel de la Groza si no tuviera modificaciones. De hecho para cortas distancias considero que está un poquito mejor, a largas distancias pega un poquito mejor la Groza, pero pues el Groot se controla más o menos mejor. Pero no todo es color de rosa, hay dos cosas que no me gustan y quiero empezar con el fogonazo que tiene el cañón. Creo que está demasiado exagerado y el supresor no te ayuda tanto para quitarlo o para disimularlo un poquito más, como suele pasar con el AK Alpha u otras armas que ya conocemos. El otro punto es la forma de la mira.
Y no me refiero tanto a la retícula porque es un punto rojo tradicional que ya conocemos, me refiero a la forma, o sea, al marco. Es un marco rectangular que te tapa demasiado. Vas a tener el campo de visión vertical muy limitado y pues es algo a lo que no estás acostumbrado y sí llega a ser un poquito molesto al principio. No lo pongo como algo negativo, pero sí a tomarlo en cuenta de que es un poquito incómodo. Pero bueno amigos, en conclusión, es una R bastante bueno. Si lo llegan a ver en la tienda les recomiendo que se lo compren, vale muchísimo la pena. De momento esto es todo. Gracias por ver este video, recuerden que pueden comentar sus opiniones en los comentarios, los voy a estar leyendo por ahí. Dejen su me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho, recuerden también activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.